Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Luca Garcelli. En este video vamos a estar repasando Semifinal 1 Running Order, 7 de mayo, Semifinal 2 Running Order, 9 de mayo. Vamos a dividir el vídeo en dos partes para que no se haga muy largo, ¿de acuerdo? Vamos a estar utilizando el Official Reveal de Eurovision, ¿de acuerdo? El canal de YouTube. Son 9 minutitos por vídeo, por lo tanto una cosa cortita, fácilmente, ¿de acuerdo muchachos? Antes de empezar, muy brevemente, últimamente me está pasando, muchachos, a ver si vosotros sabéis algo de esto, que cuando subo un video en YouTube no lo muestra a nadie, absolutamente a nadie, y a los 4 días empieza a mostrarlo. Tendré algunas gráficas por aquí mostrando este tema, esta incógnita que yo tengo, y no sé, lo digo porque como ahora voy a subir varios videos seguidos, igual lo muestra, no sé, el 7 de mayo, ¿de acuerdo? Hacemos la reacción al Running Order el 7 de mayo. Yo no sé por qué hace este tipo de cosas, pero yo no lo sé. Yo solamente reacciono, muchachos, tengo que decir. Ojo, libretas de Eurovisión, esto es de 2023, cuidado, libretas de Eurovisión. He hecho unas predicciones como siempre para Running Order. No sé si estarán bien, no sé si estarán mal. He hecho la predicción a quien abre la semifinal, a quien va antes del break y a quien cierra la semifinal. Es un poco por divertirme y un poco por, vamos a ver si acertamos, ¿de acuerdo? Bueno muchachos, estamos aquí, libreta, bolígrafo, como el día de las Champions, ¿de acuerdo? Apuntando a los rivales. Brevemente hay que decir que en esta semifinal 1, aparte de los semifinalistas, van a actuar Suecia, actual campeón, UK y Alemania. Semifinal 2, votará Italia, España y Francia. No solamente votará, sino que también participará. Nuevas reglas para este año. Vamos allá muchachos, vamos a ver lo que sucede. Bueno muchachos, mis predicciones, ¿vale? He puesto para abrir la semifinal tenemos a Cyprus, ¿de acuerdo? Otra opción secundaria sería Croacia, pero Croacia lo prefiero para cerrar la primera parte de la semifinal. Funcionan bastante bien los favoritos para cerrar la primera parte de la semifinal, antes del break. Estaría Croacia o Ukraine, opciones que doy. Y para cerrar todo esto, todo este tinglado, tenemos a Finlandia o Luxemburgo. No son... Normalmente cierra la semifinal países favoritos, ninguno de los dos son favoritos, pero de todos los que hay para cerrar la semifinal son las opciones que yo he elegido. Vamos a ver lo que sucede, muchachos. Vamos ya muchachos, vamos a ver quién abre esta semifinal. Vamos a ver si es Cyprus, Croacia, creo que puede ser Cyprus, efectivamente, Cyprus. Bueno, una canción que no está entre las favoritas, una canción up-tempo que abre bastante bien la fiesta. Cuidado con el spot número 2, spot de la muerte, muchachos. Hablaremos de estadística en el siguiente video. Quién pasa, quién no pasa, porcentaje, todas esas cosas las vamos a hablar. Está bastante bien Cyprus para abrir la semifinal, era bastante lógico, apuntamos aquí. Cyprus. Venga, número 2, ¿a quién tenemos? Serbia. Quizá un poquito más adelante de lo que yo me esperaba, no es un buen spot el número 2, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando tienes una canción up tempo, sueles bajar un poquito una canción mid tempo, no una canción tan low key, ¿de acuerdo? A esta balada. Vamos a ver entre quién está emparejada Serbia para decir si sale perjudicada o no. De momento tengo mis dudas con esta canción, No por la canción, sino por la posición en el Running Order. Complicada. Lituania era precisamente la canción que yo hubiera colocado en la posición número 2. Sin embargo, Lituania está en el top 10 para ganar Eurovision. Supongo que no habrán querido sacrificarla para esa posición número 2. Quizá lo hubiera hecho al revés, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo sigue esto. Está bien Lituania aquí. Vamos a ver de quién está rodeada. La canción bastante querida por los fans. Entonces tenemos una canción up tempo, una balada, una mid tempo y esta canción que tiene un poquito de todo, ¿de acuerdo? No sé muy bien cómo interpretarla. Irlanda tiene un récord de clasificación bastante pobre, la verdad. Sin embargo, este año traen algo diferente. Actuar entre Lituania y UK. Esto abre un nuevo factor, ¿de acuerdo? Los que no están para la semifinal, sino que son del Big Five, también actúan aquí. No sé cómo catalogar la posición de Irlanda entre Lituania y UK. No es muy favorable. Sin embargo, creo que está bastante bien espaciada y puede encontrar su lugar. No sé hasta qué punto va a recibir muchos votos, lo hablaremos en el tema de las cuotas en siguientes vídeos, pero... Siguiente, Ukraine, que era pues una de las posibilidades para cerrar la semifinal 1 antes del break, ¿de acuerdo? No está mal.
Después de UK, que es una canción bastante lifting, una canción un poquito más suave. Lógicamente a tus favoritos los tienes que colocar en buenos spots. Lo que pasa es que han caído los dos favoritos en la misma parte de la semifinal, tanto Ukraine como Croacia, entonces un poquito más complicado, ¿no? Poland. Por lo tanto, si Poland no está mal colocada, sin embargo Poland después de Ukraine siempre va a ser una dificultad. Yo pensaba que que Poland iba a estar bastante más arriba en este running order, por lo tanto iba a salir más perjudicada. No está tan mal esta posición, pero vamos a ver quién prosigue a Polonia, porque dependiendo de quién vaya luego... No, bueno. Poland totalmente perjudicada aquí. Entonces cierra la semifinal Croacia, como la primera parte de la semifinal antes del break, como más o menos imaginaba, era Croacia o Ukraine. Y Poland aquí está en una muy mala situación, sinceramente. Porque una canción agradable, una canción que puede gustar a la gente, pero entre dos favoritos tan claros, muy difícil. Muy difícil, amigos de Poland. Bueno, de la misma forma que Islandia también está en una situación muy difícil, actuar justo después de Croacia. Y luego seguramente la canción que venga después de Islandia va a ser mucho más suave, pero está en una situación bastante complicada. En este caso, de momento, Serbia, Poland e Islandia, situación bastante difícil en este running order, ¿de acuerdo? Vamos a ver, spot número 9. Bueno, se salva un poco, porque Alemania no está lógicamente entre los favoritos. Es una canción, como digo, es bastante safe, no ha despertado tanto hype, y actuar después de Iceland en tema de running order está bastante bien, porque es una canción mucho más suave y no perjudica tanto a Islandia. Pero actuar después de Croacia va a ser duro, va a tener complicaciones realmente Islandia aquí. Vamos a ver la siguiente. Habría que subir un poquito. Bueno, Eslovenia. Dependiendo de quién le siga a Eslovenia, creo que esta canción puede ser una canción tapada. No ha despertado mucho hype, salió de las primeras, pero es una canción que va subiendo poco a poco en la gente, yo creo. No está de las últimas para ganar Eurovision, ¿vale? Vamos a colocar aquí a Eslovenia. Eslovenia, que ya hablaremos, no vota mucha gente a Eslovenia normalmente, esto puede ser un problema, pero... Finlandia. Por lo tanto, Luxemburgo, según mi nota, cerraría esta semifinal. A nivel de espacial, yo creo que está correcto este running order, pero de nuevo, bastante dudas para algunas canciones. Sigue Moldova. También In The Middle, esta es una canción que está de las últimas para ganar Eurovisión. No le ha hecho mucho caso a nadie. Está un poquito aquí en tierra de nadie. Y como siga ahora una canción bastante up-tempo, bastante alegre, expresiva, muchos problemas para Moldova para clasificar. Que siempre es un país que se suele clasificar, bueno, en Suecia. Bueno, grave problema de nuevo para Moldova. Porque, aunque Suecia no es una canción este año que ha despertado mucho hype, está entre Finlandia y Suecia, problema. Sin embargo, si no gusta mucho la performance de Finlandia y no hay mucho hype con el tema de Suecia, quizá Moldova puede encontrar ahí su lugar, ¿vale? Tenemos Azerbaiyán, una canción que sí que ha gustado más o menos a la gente, que no está tan abajo como yo pudiera pensar. Sin embargo, de nuevo, va a estar entre dos canciones con bastante ritmo. Esto siempre son problemas, ¿de acuerdo? En este caso sería posición anterior, que sería Suecia, y la siguiente posición, si no me equivoco... de acuerdo, Australia. Está correcto el running order. No estoy teniendo muchas quejas, ¿de acuerdo? Porque el tema espaciado de canciones, según el tipo, low key, mid tempo, upbeat, es bastante bien, en mi opinión, ¿de acuerdo? Australia es otra canción que la gente no le han hecho mucho caso, y que estaría después de Azerbaiyán y entre Portugal. Se me ha acabado la libreta, muchachos. No tengo más para apuntar, muchachos. ¿Dónde lo apunto esto? Lo apunto aquí al lado.
estoy pensando, muchachos, que ahora que actúan también los del Big Five, bastante más difícil el tema de Running Order, porque al haber más canciones, los que salen al principio suelen salir más perjudicados. Esto pasa en la final, no pasaba tanto en semifinales, pero ahora que hay más gente, sí. Portugal, después de Australia, correcto, y antes de Luxemburgo, que va a cerrar la semifinal, ¿vale? 18 canciones, muchachos. Bueno, sí, ha acertado todas realmente. Hemos dicho que habría Cyprus, que cerraba la primera parte antes del break Croacia, y que o Finlandia o Luxemburgo cerraban la semifinal. Creo que esto puede beneficiar a Portugal, ¿de acuerdo? Vamos a mirarlo ahora porque ni Luxemburgo, que no entiendo por qué, ni Australia son canciones que hayan despertado mucho hype. Y entre esas dos, Portugal puede encontrar su lugar bastante bien. Como digo, me parece un running order bastante correcto. Ha alternado bastante bien canciones rápidas, canciones lentas, mid-tempo. Ha puesto a los favoritos, lógicamente están en la primera parte semifinal, en el lugar en el que tenían que estar. Ucrania está sexta y Croacia está octava, son tus dos favoritos para ganar Eurovision. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿qué me ha parecido este Running Order? Running Order acertado, en mi opinión, separando bastante bien el tipo de canciones, adaptándose a las circunstancias. Ucrania y Croacia estaban en la primera parte de la semifinal. Y con las canciones dudosas de Chipre, Serbia no es una canción dudosa, pero sí que dudo que le vaya a beneficiar este Running Order. El spot de la muerte nunca es bueno. Irlanda, Polonia, Islandia, Moldavia y quizá algo Australia. Estas son las canciones las cuales tengo dudas si van a poder pasar de ronda. De acuerdo, todas las demás las veo bastante bien. Lituania, buena posición. Ucrania, Croacia, buena posición. Eslovenia puede ser que esté bastante bien ahí. Finlandia, dudas, pero va a depender de ellos, de cómo hagan la actuación. Y Azerbaiyán y Portugal, canción con bastante folclore, canciones con lenguaje de su país, creo que una posición bastante decente. Y Luxemburgo también un poquito asterisco porque no ha despertado mucho hype, pero creo que está bastante bien para cerrar la semifinal. Cerrando las semifinales, es fácil, entre comillas, tener un buen winning percentage, un buen porcentaje de qualify. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, decidme vosotros lo que pensáis, si YouTube os recomienda el vídeo, si no, no pasa nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, va a ser reaccionando a Running Order de semifinal 2 de Eurovision 2024. ¿De acuerdo, chicos? Un saludo a todos y hasta la próxima.